tanto el expresidente Castillo como el exministro Heiner Alvarado, y acudieron a la citación, eso es un primer punto a favor de ellos y en contra de la Fiscalía, porque hay una buena conducta procesal. Cuando me llamas hoy, entonces, ¿qué elemento tienes para dudar que cuando me vuelvas a llamar yo no vaya a ir? Más aún si la persona ya está detenida, como es el caso Castillo. Lo Era que el pasa, por presidente y ejemplo, era mejor que hable. a diferencia del caso de la presidenta Boluarte, que ni siquiera va. Es citada una, dos, tres veces y no va. Benji Espinosa puso en su sitio a la mermelera de Canal N. Esta periodista derechista le preguntó a Benji Espinosa por qué Castillo no asistió a su cita con el Congreso para dar declaraciones, a lo cual Benji respondió que Castillo ya había asistido anteriormente a las citas del Congreso, pero que lo citen de nuevo no significa que el expresidente esté obligado, y lo comparó con Dina Boluarte, pues a ella la citaron 3 veces y a ninguna de ellas se presentó. La mermelera se puso furiosa, pues es su deber defender un gobierno de facto. Ella reiteró que Castillo reprogramó sus citas y Benji la humilló diciéndole que al menos asistió y que no se esconde como la usurpadora. A continuación te mostramos el video. Político porque el Congreso dio un golpe de Estado, entonces eso es mentir. ¿De verdad era necesaria la detención de Pedro Castillo? A mí me parece que no. El presidente Castillo tenía el deber finalmente de presentarse ante la Fiscalía de la Nación, sí. Ahora, ¿tenía la obligación de hablar? No. Pero Lo era que el pasa, por presidente y ejemplo, era mejor que hable. a diferencia del caso de la presidenta Boluarte, que ni siquiera va. Es citada una, dos, tres veces y no va. Ella tiene Pero la ha obligación pedido de ir. también, ¿no? Tiene esa prerrogativa de pedir que vayan a Palacio o que sea virtual. No, pero recordemos acá el presidente Castillo. Así se habla, el abogado Benny Espinosa reapareció tras la masacre que sufrió el pueblo peruano y enfrentó a una mermelera de Canal N por justificar la dictadura genocida de Dina, negando al presidente legítimo del pueblo, Pedro Castillo. Veamos los detalles en la siguiente nota porque este valiente abogado del pueblo le dio toda una cátedra de abogacía argumentando por qué fue encarcelado ilegalmente. Escuchemos. De mañana se ha programado esta audiencia de pedido de prisión preventiva de 36 meses por los casos de presuntamente organización criminal, ¿no? Que el expresidente lideraría, y también para los exministros Juan Silva y Heiner Alvarado se está pidiendo 36 meses de prisión preventiva. Usted ha señalado que esto no sería factible. ¿Qué argumentos o qué elementos se pueden encontrar para que sí el Poder Judicial le dicte esta otra medida? Porque ya cumple de alguna manera prisión preventiva por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Sí, Katia, la principal diferencia de una prisión por ser responsable de un delito y de una prisión preventiva es que la prisión por ser responsable de un delito deriva de un juicio, deriva de una acusación, donde se juzga con pruebas si es que eres responsable o no. En cambio, en el marco de la prisión preventiva, lo que se analiza básicamente es si existe o no existe, se presenta o no peligro procesal, que significa, en palabras bastante sencillas, que no hayan elementos para poder deducir o inferir que el imputado en libertad se ocultará, se esconderá, huirá y eludirá la acción de la justicia, o que en libertad pueda manipular la actividad investigativa, remover las fuentes de prueba, amenazar a testigos o comprar peritos. Entonces, la gran discusión siempre en los marcos de una decisión de prisión preventiva es si se logra establecer, si se logra probar y acreditar el peligro procesal. A mi modo de ver, un caso como este, que ha tenido además un trasiego en las diligencias preliminares por unos meses, si es que tenemos, por ejemplo, que durante el caso fiscal fueron llamados a declarar, con excepción del caso Silva, tanto el expresidente Castillo como el exministro Heiner Alvarado, y acudieron a la citación, eso es un primer punto a favor de ellos y en contra de la Fiscalía, porque hay una buena conducta procesal. Cuando me llamas hoy, entonces, ¿qué elemento tienes para dudar que cuando me vuelvas a llamar yo no vaya a ir? Más aún si la persona ya está detenida, como es el caso Castillo. Un segundo elemento es,
En el caso particular de Castillo ya tiene una prisión de 18 meses. Ahora se le pide una de 36. La pregunta ¿es necesaria? Es decir, ya es una prisión confirmada, dictada en dos instancias. Es decir, es una prisión firme, que es cosa juzgada en principio. Entonces, si ya tienes una prisión, la pregunta ¿es necesaria una segunda prisión? Si la persona ya está presa, está privada de libertad, si el objetivo es que esté privada para que no fugue o no obstaculice, bueno, ya lo está. Claro. Entonces, esos serían más o menos los argumentos que se podrían esgrimir, ¿no es cierto?, y esbozar de parte de la defensa en la audiencia pública que se va a realizar mañana. Entonces no sería necesario, pero pongámonos en el escenario de que se le dé estos 36 meses de prisión preventiva. ¿Cómo se efectuaría? Sí, bueno, en ese caso concreto ya viene cumpliendo una anterior, pero de mañana para adelante, supongamos que se dicte, se tendría que cumplir los 36 meses. ¿No es cierto? Básicamente se contaría de, O sea, del la día de mayor. mañana, exacto, para adelante, y no se tendría en cuenta lo que ya se viene ejecutando, el tiempo de prisión que vienen sufriendo. Pero ambos casos se trabajarían en paralelo, definitivamente, ¿no? Sí, Son de temas manera diferentes. simultánea porque responden a dos carpetas fiscales distintas, una sobre el delito de rebelión, donde se busca establecer si es que se cometió o no el delito contra el orden constitucional, y las otras que tienen otro número de carpeta fiscal ante la misma Fiscalía de la Nación y que básicamente lo que buscan indagar es si es que existe o no una organización criminal destinada a dirigir obras en el sector vivienda y en el sector transporte. Ahora, pero también el expresidente ha sufrido otro revés, ¿no? Porque este pedido, esta casación que se pidió para anular precisamente su prisión preventiva, también ha sido rechazado. Sí, entiendo que ha habido un habeas corpus que se presentó, que ha sido declarado improcedente, ¿no es cierto? Sin embargo, entiendo también que hay otros habeas corpus, ¿no es cierto? Habría que ver, no sé si es que este habeas corpus rechazado ha sido uno de provincia, porque lo que correspondería sería presentarlo en Lima. Las nuevas reglas del proceso constitucional de habeas corpus dice que si la violación al derecho se cometió acá, en Lima, no la puedes presentar en Piura allá, como antes se hacía. Tienes que presentar la demanda acá. Habría que analizar y en todo caso es una demanda que va a tener en tercera y última instancia al Tribunal Constitucional para fallar. Hoy estamos 2 de marzo y usted alguna vez pensó que el expresidente Pedro Castillo, usted fue su abogado por varios meses, terminaría preso en Barbadillo. No lo avisoraba, honestamente. La defensa de los casos que tenía, yo más bien avisoraba lo contrario, que iba a terminar su presidencia hasta el 2026 y que luego de ello se iban a seguir las investigaciones como corresponde. Pero el 7 de diciembre del 2022 cambió todo. Su percepción también, ahora piensa que tal vez le mintió, no le dijo la verdad cuando usted se la preguntaba sobre los casos, sobre las denuncias, sobre Zarratea, sobre Petroperú, X casos. No, esa percepción no ha cambiado, no se ha alterado. Lo que sí cambió es que yo siempre defendí, tanto en audiencias como fuera de ellas ante los medios de comunicación, que era muy importante que se respete la Constitución, que era muy importante que empecemos por abrazar nuestra ley fundamental y tenerla como punto de apoyo precisamente con miras a alcanzar la paz social y el consenso. Pero lamentablemente lo que se hizo fue básicamente esta intentona golpe de Estado, fue una ruptura del orden constitucional, una violación flagrante de la Constitución en relación a los procedimientos de disolución del Congreso y por tanto yo no podía con mi presencia acompañar un argumento absolutamente contrario al que siempre vine sosteniendo. La Constitución, mal como está escrita, con dispositivos que probablemente tengan que ser reformados o cambiados, pero mientras esté vigente hay que respetarla y cumplirla. No podemos dar un mensaje contrario. Pero con respecto a las acusaciones, entonces, ¿continúa usted pensando que el expresidente es inocente de todo lo que se le acusa, de todas las denuncias de casos de corrupción? Hasta el día de hoy sí. No veo una prueba que haga que yo cambie mi perspectiva. Por eso es que decía al inicio, una cosa es tener a la persona culpable y que por eso va a prisión. ¿No es cierto? Las rejas de la prisión son porque la persona tiene que cumplir una pena.
después de un juicio. Y otra cosa distinta es lo que se vive ahora. El clima de las prisiones de ahora no es porque las personas son culpables, es porque, digamos, si es que no se les priva de la libertad, si es que no se les apresa, entonces estas personas pueden o huir o perturbar la investigación. Que era la intención del expresidente cuando se iba a la Embajada de México, ¿no? El 7 de diciembre. Esa es una lectura, digamos, que se puede hacer. La otra lectura es básicamente que estaba yendo, porque evidentemente lo que también se ve es que estaba yendo junto a su familia. Entonces, ir a dejar a la familia también puede ser una opción. Es decir, no necesariamente esa intervención que se hace rumbo a la Embajada de México va a probar indefectiblemente que lo que hacía era ir hacia México, asilarse hacia México, él y su familia, o si más bien lo que estaba haciendo era acompañar a su familia para que se quede y él retomar y asumir las investigaciones como corresponde. Y en ese sentido de que usted todavía confía en la inocencia del expresidente, usted, si es que le dicen para que sea nuevamente su defensa, al menos en estos casos de organización criminal, ¿podría volver a defender al expresidente? No, no, Cate, yo planteo una posición muy clara, una renuncia irrevocable, ¿no es cierto? Así que si me buscaran, evidentemente la respuesta de mi parte es muy clara, yo no retomaría la defensa, porque al haberse violado el ordenamiento constitucional, básicamente han dejado sin piso toda la defensa que habíamos construido y pergeñado durante todo el tiempo que ejercimos la defensa por 6 meses del presidente Castillo. Pero sí me ha señalado que sí va a ir a visitar al expresidente. ¿Ya tiene fecha para visitarlo? ¿Qué le diría? Lo primero que le diría, ¿qué sería? Mira, yo si es que lo visito, no lo visitaría como abogado, primero, lo visitaría como una persona que en su momento, al defenderlo, le tuvo aprecio, ¿no es cierto? Y que en esta hora difícil, que puede ser la hora del hospital o la hora de la prisión, son las horas más difíciles para un ser humano. En esta hora difícil lo visitaría básicamente para poder transmitirle, ¿no es cierto?, unos sentimientos de aprecio y que espero que en el proceso le vaya bien, honestamente. Espero que pueda tener un buen resultado y poder preguntarle también qué cosa es lo que pasó. ¿Qué pasó entre el 6 y 7 de diciembre? El 6 me fui a dormir con el convencimiento de que al día siguiente se iba a rechazar por argumentos y por razones de aritmética. No se alcanzaban los votos en el Congreso la moción de vacancia. Y todo cambió. Y al levantarme, y ya por la mañana, finalmente leí un mensaje completamente contrario a lo que se había trabajado, coordinado y planificado. Claro. Ahora, si bien estos recursos buscan la liberación del expresidente Pedro Castillo, pero también se está orquestando entre varios países de la región, entre ellos México, Colombia, también, ¿no? Exigir la libertad, mentir descaradamente como lo hace el presidente de México. ¿Cuál es su postura al respecto? Porque usted reconoce que fue un golpe de Estado lo que dio el expresidente el 7 de diciembre. Sí, una intentona de golpe de Estado. A ver, dos lecturas. Creo que hay que mirar con mucha reflexión el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque en teoría es un órgano que debería brindar protección de derechos humanos. Pero primero tenemos que un caso para ser resuelto en la Comisión Interamericana demora de 5 a 6 años a más. ¿Qué clase de justicia es esa que te da la justicia cuando ya estás en el sepulcro o cuando ya no la necesitas? La justicia que tarda no es justicia. Segundo, la Comisión Interamericana, por ejemplo, ha dictado unas medidas cautelares para la fiscal de la Nación. Se han solicitado unas medidas cautelares para el expresidente Castillo. Veremos, ¿no es cierto?, si es que se da o no y cuáles son sus fundamentos, porque ahí viene un segundo problema de la comisión. Cuando dicta una medida cautelar o cuando la rechaza, su fundamentación no es prolija, no es debidamente motivada, específicamente fundamentada, con razones, con argumentos, con datos, no lo hace. Entonces, básicamente es, yo decido porque soy la Comisión Interamericana, porque tengo el poder de decidir y te lo transmito. Entonces, creo que sí es importante empezar a reflexionar por el papel que tienen también los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, porque han sido creados para protegerte a ti, para
protegerme a mí, proteger a todos. Entonces, eso es muy importante. Ahora, sobre las expresiones, ¿no es cierto?, de los presidentes, finalmente son expresiones que ven, que han percibido a partir de lo que probablemente han visto, ¿no es cierto? Han visto que durante un tiempo tuvieron al presidente Castillo sistemáticamente acosado por el Congreso y que finalmente él, es verdad, tomó una decisión que supuso un suicidio político, ¿no es cierto? Pero que finalmente eso no elimina el clima anterior de acoso al que fue sometido el expresidente Castillo. Y a mí me parece que las percepciones que se pueden construir desde fuera pueden ser alimentadas por esa situación, como por ejemplo insistir en una denuncia de traición a la patria que no tenía ni pies ni cabeza. Claro, pero todos los días AMLO se dedica a mentir sobre lo que ocurre en nuestro país, a decir que no fue un golpe de Estado. Usted está de acuerdo con que fue una intentona, como se señala, de golpe de Estado, pero ¿hasta cuándo se debe permitir? ¿Hasta cuándo va a pasar? Porque esto tiene una finalidad, un trasfondo. Sí, ahora, habrá presidentes que tengan una opinión en ese sentido y otros que ¿Pero están consideren mintiendo o lo no están contrario. mintiendo? Al decir Lo que pasa es que, a ver, que el sí, expresidente está preso porque es un perseguido político, porque el Congreso dio un golpe de Estado. Entonces, eso es mentir y descaradamente. sí, pero fíjate, Katia, lo que sí tendríamos que ver es si que fue necesaria ya ahora con la tranquilidad que te puede dar la distancia, el desapasionamiento que podemos tener, una lectura, ¿de verdad era necesaria la detención de Pedro Castillo? A mí me parece que no. Primero, porque no hubo flagrancia. Segundo, la prisión por el caso, ojo, de rebelión se sostiene, tampoco. A mí me parece que en todo caso esa investigación podría haberse llevado, pero con Castillo en libertad. No era necesaria Pero fue la un golpe de detención Estado, y la usted lo prisión. reconoce. Por eso, pero una cosa es, a ver, yo lo que reconozco es que hubo para mí una violación a la Constitución. Y eso ¿Y tenga eso no es sentado flagrancia? frente a todo. No, es que eso es flagrancia de violación a la Constitución, que no es lo mismo de la flagrancia para cometer el delito de rebelión. Son dos cosas distintas. La violación al orden constitucional da lugar a la destitución del presidente. Esa es la consecuencia. Pero la comisión del delito de rebelión da lugar a la detención y a la prisión. A mí me parece que en el caso de rebelión hay una conducta atípica, es decir, una conducta que no corresponde al delito de rebelión, tal Porque como no se está. levantó en armas, como se señala, pero Porque el no tipo penal es lo que lo necesariamente dice. tenía Digamos, que hacerlo. uno Era puede el decir, presidente de la sí, República está bien. diciendo lo que dijo o leyendo lo que Entonces dijo. lo que tenemos que hacer es que la ley tiene que cambiar, la ley penal tiene que establecer escenarios como este. Pero lo que no puede hacerse es lo que la ley penal no dice, entonces aplicarla elásticamente para esta situación. Ojo, que quede claro, una cosa es la violación a la Constitución, en donde hay una disolución absolutamente inconstitucional, y otra cosa es si se cometió o no el delito de rebelión. Eso es muy importante que quede claro porque en el camino se han venido confundiendo las cosas, un concepto con el otro, una categoría con la otra. Yo creo que es necesario que podamos hacer esa distinción. Pero no reconoce entonces que el presidente de México, el presidente de Colombia están realizando una campaña para lograr la liberación del expresidente Pedro Castillo, mintiendo. No reconoce que están mintiendo porque no fue lo que sucedió exactamente, lo que ellos señalan todos los días. Y yo creo que es importante que se le pueda suministrar toda la información para que puedan tener, digamos, un juicio de valor, Pero no creo que ¿no es no la cierto?, puedan más amplio. obtener. Es que a mí me parece, como te decía, finalmente son expresiones, ¿no es cierto?, de mandatarios, de presidentes de la República, que probablemente se hayan quedado con la fotografía de un presidente acosado y en el que entonces la situación se pueda perpetuar. Entonces, esas son las expresiones que se dan en ese sentido. Pero no crea que tenga o que tiene un fin, porque no es nada gratuito que tengan este tipo de injerencias en asuntos internos de nuestro país. Bueno, básicamente expresiones que se puedan dar, pero finalmente que puedan influir en una comisión interamericana, porque claro, ellos no van a influir en el Poder Judicial de acá. No. El Poder Judicial de acá no les va a importar una letra de lo que dicen los presidentes, sino
teniendo la perspectiva de la Comisión Interamericana, hay que subrayar que es una comisión que ha otorgado medidas de protección no a Castillo, sino a la fiscal de la Nación. Entonces, digamos, tendríamos que tener como premisa eso. No es una comisión que ha favorecido en los hechos a Castillo, sino ha reconocido unos argumentos a favor de la fiscalía. Ahora, habría que ver si es que se los concede o no a Pedro Castillo. Y si lo hace o no. Si lo otorga o no, tiene que motivar bien. Yo estoy seguro que no lo va a hacer. O sea, conceda o no conceda, no va a motivar bien, porque es un problema estructural que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lamentablemente. Ahora, lo que también pretendían, bueno, desde la izquierda, era poner al expresidente Pedro Castillo como un perseguido político y ya los avances de la fiscalía, las informaciones, las pruebas contundentes, entonces están demostrando que no es un perseguido político. Para usted, ¿qué A ver, significa eso? es importante establecer que hoy, dado que ya no es presidente, no tiene la cobertura del 117 de la Constitución. Hoy puede ser investigado, siempre que se haya seguido como se ha seguido el procedimiento ante juicio político, pero en el cual también tengo mis reparos, y debo decirte por qué. No por cómo terminó, sino por cómo empezó. Cuando uno analiza una historia, tiene que ver no solo el capítulo final, sino cómo empieza la historia, el érase una vez. Y entonces cuando uno analiza cómo empieza el antejuicio de Castillo por el tema organización criminal, tráfico de influencias, colusión, ¿qué es? Es básicamente proponiendo una violación a la Constitución. Allí donde la Constitución decía, un momentito, al presidente solo se le puede, mientras es presidente, se le puede acusar en estos casos. Allí la fiscalía había desconocido y dicho, no, 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 un momentito, para mí no son 4 causales, son 7. Y el Congreso le había dado trámite a eso. No, no son 4 lo que dice la Constitución, son 7. Pero nadie le asombraba eso. O sea, nadie reclamaba por eso, nadie cuestionaba eso. Y eso está mal, ¿no es cierto? Porque es un vicio de procedimiento que se puede luego explotar jurídicamente. Lo que quiero decir con esto es que la reflexión y la gran lección que nos debe sacar para todos esto es que el proceso siempre tiene que seguirse con un apego absoluto a las garantías mínimas del debido proceso o juicio justo. Sea Castillo, sea Pedro Pérez, sea Juan Quispe, sea quien sea, sea quien sea. O sea, la justicia en ese sentido debe ser ciega, de no mirar a quién para que se respete el debido proceso, para que luego no haya narrativas de nulidad. Ahora, quien también juega un papel muy importante en todo este proceso de investigaciones, porque de alguna manera se ha convertido en la primera no fiscal, en todo caso, investigar a un presidente en funciones, fue Patricia Benavides. Ahora, la Junta Nacional de Justicia le ha abierto una investigación por por el caso de los cuellos blancos. Ahora ella ha señalado que esta investigación es arbitraria, pero motivada por dos razones. Una, porque en los próximos días se va a deslacrar el tema de los audios permitidos en el tema de los casos de los cuellos blancos, pero también por todo este proceso y las investigaciones al expresidente Pedro Castillo. ¿Cuál cree que sea la verdadera motivación de esta investigación? Yo excluiría la segunda, el tema Castillo, porque si fuera eso así, entonces la pregunta sería, ¿por qué ella fue designada cuando Castillo era presidente? ¿No es cierto? Ella es designada fiscal supremo y luego es elegida fiscal de la Nación. Todo pasó en el gobierno, en el periodo de Castillo como presidente. Segundo, lo que habría que preguntarnos es, ¿la apertura de investigación en sí misma significa que la fiscal de la Nación es culpable? No. De manera que creo que esa crítica que se puede hacer a una apertura de investigación, calificándola de arbitraria o inconstitucional, me parece que no es adecuada ni moderada, ¿no es cierto? Porque si no, entonces también tendríamos que decir que cuando la Fiscalía de la Nación abre una investigación a un alto funcionario, el alto funcionario tiene derecho a calificar estas aperturas de investigación de arbitrarias e ilegales. Porque ¿qué cosa es lo que lleva a la arbitrariedad y la ilegalidad? Que yo no acuda a las citaciones, que no reconozca como válida la investigación y por tanto no me someta a la investigación. ¿Cuál es el mensaje? Entonces, no hay que dejar esos mensajes ambiguos. A mí me parece que la Junta Nacional de Justicia, conforme a la Constitución, tiene el poder de fiscalizar a la fiscal de la Nación, por supuesto que lo puede hacer. Ahora, si es que quiere imputarle cargos, tiene que encontrar elementos. Porque tampoco podemos permitir que pueda haber una investigación sin elementos. Tienen que acopiarse los elementos
Y si quieren formular una imputación, si quieren intimarle con los cargos, entonces tienen que haber elementos objetivos y concretos, no subjetivos. Ahora, son muy importantes. ¿qué pasa? Porque el día de ayer, retomando el tema del Congreso, la Comisión de Fiscalización tenía citado al expresidente, pero nuevamente no se, de alguna manera, unió a esta citación vía Zoom, me imagino. Entonces, es la cuarta vez y ya los integrantes de esta comisión están pensando variar su situación de testigo a investigado. ¿Por qué se niega siempre el expresidente a participar de esta comisión de fiscalización? Tanto cuando era presidente y ahora cuando está recluido en Barbadillo. Según lo que escuché a su abogado, el doctor Pachas, básicamente lo que pedía es que el presidente pueda estar de manera presente en la comisión. Ahora, el argumento que ha básicamente esbozado del Congreso es no porque es una persona que está detenida. Pero ahí básicamente lo que yo diría es que hay que invocar el principio de cooperación interinstitucional. Perfectamente se podría coordinar, ¿no es cierto?, que se tome una medida para que pueda ser trasladado y pueda ser interrogado en el Congreso, porque la pregunta es, ¿cómo yo tomo mejor una información? ¿Sin inmediación o con inmediación? ¿Teniendo a la persona al frente o teniéndola detrás de una pantalla? Evidentemente es mejor que esté al frente. Además, recordemos, hasta el testigo tiene derechos. Y esta variación de testigo investigado, a mí me parece, yo no quiero pecar de ingenuo, no es que finalmente te termino cambiando de condición como investigado porque no asistes. Finalmente, si hubiese asistido, hubiese declarado 3, 4 veces, también se lo hubiese cambiado, porque eso es lo que pasa, son comisiones políticas. Las comisiones políticas actúan por oportunidad y por conveniencia. Claro. No necesariamente con apego al debido proceso. No son, digamos, no son muy amigos del debido proceso. Son, evidentemente, comisiones políticas y las comisiones políticas van a actuar básicamente bajo los criterios que te comentaba, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que nunca tuvo la intención de participar en ninguna de estas audiencias, ¿no? Y cuando fue, por ejemplo, al Ministerio Público, acudió, pero no habló. Entonces, siempre ha sido esa estrategia del silencio. Pero hay que distinguir entre acudir y callar. El presidente Castillo tenía el deber, finalmente, de presentarse ante la Fiscalía de la Nación, sí. Ahora, ¿tenía la obligación de hablar? No. Pero Lo era que el pasa, por presidente y ejemplo, era mejor que hable. a diferencia del caso de la presidenta Boluarte, que ni siquiera va. Es citada 1, 2, 3 veces y no va. Ella tiene la obligación pedido de ir. También, ¿no? Tiene esa prerrogativa de pedir que vayan a Palacio o que sea virtual. No, pero recordemos acá el presidente Castillo. Y yo creo que la Fiscalía de la Nación, siguiendo a su propio presidente, no va a aceptar que la Fiscalía de la Nación visite Palacio. Cuando nosotros le pedimos, fiscal, venga a Palacio, tome la declaración del presidente, y dijo, no, ustedes vienen. Pero, así que ahora que se lo pide la presidenta Boluarte, no creo que la Fiscalía de la Pero Nación también el presidente reprogramó 1, 2, 3, 4 N veces también, ¿no? Finalmente fue, pero no habló, como dice. Ojo, primero cuando fue citado, cuando estaba Pablo Sánchez Velarde, acudimos, participamos, el presidente contestó todas las preguntas. Luego pero con fue monosílabos. Citado, eso depende del tipo de pregunta. Depende del tipo de pregunta. En la segunda citación se participó, se hizo una declaración, lo demás se guardó silencio. Fue a partir de la tercera o cuarta citación que se pidió unas reprogramaciones, se reprogramaron y se participó. ¿Y tú qué opinas de la choteada que le dio Benji Espinosa a la mermelera de Canal N? Si tienes alguna opinión al respecto, no dudes en dejármelo aquí en la caja de los comentarios. Conmigo será hasta un próximo video.